Hoy vamos a hablar de la semilla, ¿verdad? Aleluya. ¿Cuántos de nosotros no conocemos una semilla, verdad? La encontramos en todas partes, en las frutas, en las hortalizas. Pero también queremos verlo en la forma espiritual, porque en realidad, si la vemos y la comparamos con las cosas espirituales, la semilla está en todas partes. Entonces vemos a través de la palabra que la semilla, vamos a ver qué es una semilla. Sabemos que es la parte de una planta muy diminuta, muy pequeña, que está dentro del fruto. Y está ahí dentro, y cuando nosotros, esa planta crece debajo de la tierra y da su fruto, también deja la copia de una semilla en cada fruto para poderse seguir multiplicándose. Entonces vemos que todas las frutas tienen semillas. También lo vemos a través de la palabra y nos damos cuenta en el libro de Génesis, te invito a buscarlo, en el capítulo 1, versículo 29, el Señor resaltó lo importante que era la semilla. Veamos a través de la palabra qué nos dice el Señor en el Génesis capítulo 1, versículo 29. Dice, les he dado toda hierba que da semilla sobre la tierra, y todo árbol en el cual está el fruto de un árbol que da semilla, y les servirá para comer. Aleluya. Entonces ahí nos damos cuenta de que el Señor no solamente habló de les he dado comida para comer, sino que Él resaltó dónde estaba el alimento que íbamos a comer y de qué manera se iba a producir, diciendo, les he dado toda hierba que da semilla, como diciendo, esa semilla es para que ustedes la siembren, esa semilla es para que sigan creciendo los alimentos. Entonces él nos dio a entender, o le dio a entender al hombre, que le daba alimento, que le daba frutas, que le daba hierba, y que toda la hierba iba a tener semillas sobre la tierra. Y todo árbol en el cual está el fruto también contenía la semilla, como una pequeña fecundación ahí de una copia genética de esa semilla para que no se perdiera. Aleluya. Y también vemos en Génesis, que también lo resalta el Señor en Génesis capítulo 1, versículo 12, dice la palabra, Dios vio que todo era bueno lo que él había hecho y dijo, la tierra produzca toda clase de plantas, hierba que den semilla y árboles que den fruto. Ahí resaltó otra vez la semilla, el Señor, dándole a entender que toda planta iba a nacer, pero tenía su semilla. Todo fruto iba a nacer, pero tenía su semilla. Dios no hizo si te comes una manzana, si te comes una pera, sabes que dentro de la pera tiene una pequeña semilla. Entonces vemos que ahí que el Señor resalta que toda fruta y hortaliza iba a tener su semilla sembrada dentro para que pudiera multiplicarse. Y si Dios le puso la semilla a las frutas, Dios le puso la semilla a las hortalizas, Dios le puso semilla a las hierbas, es porque Dios vio que era bueno. Aleluya. La semilla es el diseño de Dios. Todos sabemos que en la semilla es lo que contiene la vida y la multiplicación, tanto en lo natural como en lo espiritual. Todo lo que usted come tiene que tener semilla. Cuando nos vamos no solamente en la semilla de las plantas, si también vemos a los animales, nos damos cuenta que ellos tienen su simiente, su semilla a través, muchos de ellos a través de huevos, muchos de ellos a través del semen, cuando son animales cuadrúpedos. Vemos en la palabra que tiene que existir la semilla para que pueda haber producción, para que pueda haber multiplicación. Aleluya. Y nosotros como hijos de Dios portamos esa semilla. Esa semilla es la palabra de Dios. Cuando nosotros recibimos a Jesús, esa palabra viene a quedarse en nuestros corazones. Esa palabra se siembra ahí y empieza a echar raíces para que el mundo no pueda arrancarla. ¿Y cómo empieza a hacerse fuerte esa semilla? A medida que nosotros avanzamos a través de la palabra, a medida que usted avanza con la palabra, esa semilla va creciendo. Y no va creciendo para quedarse dentro. Va creciendo la palabra de Dios para que pueda multiplicarse, para que pueda expandirse, para que pueda llegar a otros.
La palabra de Dios es una semilla para que se multiplica. No es una semilla seca, no es una semilla que se va a quedar estéril. La palabra de Dios es semilla y se multiplica en nosotros. Aleluya. Cuando nosotros recibimos esa semilla, que es la palabra de Dios, y se deposita en nuestros corazones, esa palabra, a medida que usted la va regando con más palabras, a medida que tú la vas regando con todo lo que tiene que ver con el acercamiento al Señor y en su búsqueda, esa semilla llega un momento que ella va a dar sus frutos para que otros coman de ella. Esa palabra que a lo mejor la recibiste pequeña, va creciendo y llega un momento que tienes que vaciarte para que el Señor pueda darte de nuevo nuevas semillas. Qué maravilloso es poder entender de que a través de una semilla contiene la vida, contiene los genes, contiene todo lo que el Señor diseñó, tanto para los seres humanos, de la manera de nosotros multiplicarnos, tanto como para las frutas también. Aleluya. Pero también esa palabra no solamente la recibimos de parte de Dios, tenemos que tener cuidado porque hay palabras que recibimos como semilla que no nos damos cuenta que son semillas malas. Cuando una palabra es una semilla, cuando la recibimos varias veces o la soltamos varias veces, empieza a dar vida, se empieza a convertir en una semilla. Un ejemplo es, si yo todos los días le estoy diciendo a mi hijo, eres bueno. Si yo todos los días le estoy diciendo a mi hijo, lo vas a lograr. Si yo todos los días que enseño a mi hijo y me siento con él en la mesa y le digo, lo vas a conseguir. No es difícil, vamos a hacerlo. Son palabras que el cerebro está recibiendo, ¿verdad? Y le está dando una orden como diciendo, sí puedes. Pero cuando mis palabras, esa palabra se va volviendo constante en el niño, va a dar un fruto que más adelante lo vamos a recibir. Pero si esa palabra es mala y yo todos los días le estoy diciendo a un niño, no sirves, eres bruto, eres un burro, no entiendes. Cada vez que yo suelto esa palabra es una semilla que yo voy depositando dentro de ese niño y esa palabra va a dar su fruto. Esa palabra, esa semilla va a dar su fruto. ¿Y cómo va a venir? Va a venir con inseguridad, va a venir con miedo, va a venir diciéndole al cerebro, no soy capaz, no puedo hacer lo que hacen los demás, soy un fracasado. Entonces vemos que la palabra tiene poder. Cuando Jesús soltaba la palabra era para que nosotros fuéramos libres, para que el pueblo fuera libre, para que entendiéramos realmente que la palabra cuando se recibe y se deposita en el corazón, llega para traer libertad, llega para expandirse dentro de nosotros y abrirnos el camino de todo lo que haya encerrado dentro de nosotros, de todo lo que te tenga encerrado en forma de esclavitud. Entonces esa palabra, la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios viene para dar frutos, pero frutos buenos, de amor, gozo, paz, mansedumbre. Aleluya. Por eso cada vez que nosotros damos un consejo, o cada vez que hablamos, o cada vez que disciplinamos a nuestros hijos, es una semilla que estamos sembrando en él. Y si usted hace eso constantemente, te das cuenta que tú estás sembrando semillas. La palabra que tú vas diciéndole a tus hijos constantemente es una semilla que estás sembrando dentro de él y va a dar su fruto cuando lo vemos aquí. Pero si la palabra no es buena, la que yo estoy sembrando, eso se va a sembrar una mala semilla de inseguridad, una mala semilla de temor, una mala semilla de miedo, de duda, de no soy capaz. Y algún día esa semilla dará su fruto, como lo dije anteriormente, que puede ser veneno para nosotros. Eso lo podemos ver en Gálatas capítulo 6, versículo 7. En Gálatas capítulo 6, versículo 7. Pero si yo en vez de eso siembro cosas buenas, siembro una semilla de palabras buenas, constantemente yo estoy regando esa semilla dará un fruto bueno para mi hijo. Va a levantar hombres valientes, va a levantar mujeres valientes. Por eso todos nosotros,
Toda la palabra que recibimos es semilla y sabemos tenemos que darla a otros para que den buenos frutos. La palabra de Dios viene para traer vida y para traer libertad, para traer corrección, para traer transformación, para traer plenitud, para traer perfección. ¿Por qué? Porque Dios nos da una semilla que es perfecta, una semilla que viene para sembrar en nuestros corazones y poder sacar todo aquello que el enemigo sembró. Por eso debemos dejar que la semilla del Señor permanezca. ¿Y cómo yo la riego para que permanezca? Yo todos los días tengo que estar constantemente recibiendo esa palabra que el Señor me trae cada día. Cuando vemos aquí, vemos que Dios creó nuestros corazones para que dieran fruto al recibir la palabra. Nuestro corazón está preparado para recibir, pero también para que esa semilla pueda dar fruto y pueda dársele a otros. En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 9, dice la palabra que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. La simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Aleluya. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Eso, si nosotros dejamos que esa semilla de Dios esté en nuestros corazones, esa palabra, la palabra de Dios es tan poderosa que viene para perfeccionarlo todo en nuestras vidas. Viene para traer un equilibrio, viene para traer esperanza, claridad, orden, levantamiento, sacudir el polvo de todo aquello que vamos recogiendo durante el día, ya sea por el estrés del trabajo, ya sea por el cansancio, ya sea porque hemos tenido un mal día, estamos agotados y la palabra de Dios viene y entra de nuevo cada vez que nosotros la recibimos y viene para que los frutos de lo que siempre estamos recibiendo, esos frutos puedan salir y darle de comer a otros y podamos cada día levantarnos sabiendo de que somos semillas. Usted es una semilla. Todos fuimos semillas que Dios plantó. Dice la palabra que cuando Dios creó al hombre lo hizo a imagen y semejanza de él, ¿verdad? Y también le dio al hombre la oportunidad de ser semilla, de poner su simiente en la mujer para que pudiera multiplicarse. Y una de las cosas que vemos a través de la palabra es que nos damos cuenta que el enemigo, desde que se levantó queriendo usurpar el lugar de Dios, ha querido destruir la semilla de Dios. Ha querido destruir al ser humano. ¿A quién visitó Satanás primero? Visitó a María. Se fue por el vaso débil. ¿Por qué? Porque sabía que María era la que iba a portar la semilla dentro de su vientre. Entonces buscó como detener la multiplicación que ella iba a traer a través de su vientre, de la familia que iba a tener con Caín. Entonces el enemigo siempre ha querido destruir la multiplicación de Dios. ¿Y cómo lo hace? Destruyendo la semilla. Y desde ahí se ha levantado una guerra del bien contra el mal. Satanás siempre ha buscado aprovecharse de las circunstancias y las situaciones que han pasado a través de la historia, a través de la palabra, para destruir la semilla. Cuando nosotros nos vamos a la palabra, aleluya, lo vamos a ver aquí. Nos damos cuenta que en el libro de Éxodo, para que usted lo busque también, vemos que cuando Jesús nació, vemos a través de la palabra que vino una persecución contra los niños. Vino una persecución de querer matar a todos los niños menores de 2 años para querer destruir, para poder llegar y destruir a Jesús. El mal se levantó para destruir al Hijo de Dios. Entonces, ¿qué mal no era destruir? A todos los niños menores de 2 años. Y cuando nos vamos también, cuando usted mira la historia, que lo voy a buscar aquí, un momento. Nos damos cuenta a través de la palabra que también en una oportunidad, también mandaron a matar cuando nació Moisés a todos los niños para que no se multiplicaran. De alguna manera,
el enemigo siempre ha trabajado. Nosotros vivimos de una manera natural, pero todas las consecuencias que nosotros vivimos de problemas, levantamientos en nuestra familia, ataques espirituales, todo eso viene porque también hay una guerra que se ha levantado en el mundo espiritual para querer ayudarnos a nosotros, los seres humanos, para querer ayudar a la iglesia. Entonces, todo lo que nosotros atamos aquí se ata en el cielo y todo lo que desatamos aquí se desata ya también en el cielo. Entonces, lo que queremos ver es que cuando hay una guerra aquí para destruir la simiente, para querer destruir lo que Dios ha hecho con el hombre o lo que Dios quiere hacer con el hombre, siempre el enemigo va a querer detener la raza humana, siempre va a querer destruirla. Cuando Jesús nació, vemos que vino una persecución. En el tiempo de Moisés vino también una persecución. Cuando venía el nacimiento de ese libertador, ¿verdad? Que iba a venir para salvarlos de la esclavitud, también vino una persecución, vino una matanza contra los niños para que no se multiplicaran. El faraón se puso furioso y quiso destruir a todos los niños que nacieran y decían, las niñas déjenla vivir, pero que quería destruir la simiente que traía el hombre, ¿verdad? Que es la semilla, la que porta la multiplicación, esa que contiene el hombre para que podamos nosotros multiplicarnos como familia. Entonces vemos a través de la historia que siempre el enemigo ha querido destruirla. Y cuando nosotros miramos la ciencia, el mundo actual, nos damos cuenta que eso también lo podemos ver en las frutas. Hoy en día usted consigue frutas que no tienen semilla. Usted puede comprar una maracuyá, puede comprar una parchita, puede comprar una guayaba sin fruta, puede comprar uvas sin que tengan semilla. Cuando Dios dijo, es bueno que el hombre coma frutas y hortalizas con su semilla. Porque la semilla es buena no solamente para el cuerpo, sino que es buena para que se reproduzca esa planta. ¿Cómo podemos producir una planta sin semilla si no usamos algo genético, si no usamos un laboratorio? Tenemos que llevar esa planta a un proceso para eliminarle la semilla. Es como cortar la cadena genética de esa planta. Y el enemigo lo ha venido haciendo no solamente con las plantas, sino también con los seres humanos. Hoy en día vemos que el amor del hombre se ha enfriado. Hoy en día vemos hombres casándose con hombres que no se pueden reproducir. Y es lo que el enemigo está haciendo, corrompiendo la especie del ser humano, la imagen en cómo Dios hizo al hombre y cómo Dios hizo a la mujer. Hoy en día hay matrimonios que no quieren tener hijos. Y usted los ve que no quieren, no, porque llevo una vida muy azarada, tengo mucho trabajo, me va a cortar muchas oportunidades que yo tenga que hacer. Entonces, el enemigo ha venido sutilmente trabajando en la mente de los seres humanos para cortar la semilla, esa simiente que portamos como familia para nosotros podernos multiplicar. Aleluya. Nos damos cuenta que Jesús, cuando estuvo en su ministerio, él habló mucho sobre la semilla. Habló en 4 parábolas sobre la semilla. Eso usted lo puede ver en Mateo capítulo 13, versículo 31 al 32, lo puede leer. Jesús dijo, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza. Esa fue una de las parábolas de las cuales Jesús habló. Pero yo voy a hablar del grano de mostaza. Dice, que un hombre tomó y sembró en su campo, la cual, verdad, es la más pequeña, la semilla de mostaza. Es la más pequeña de toda la semilla, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace un árbol que es tan grande que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Aleluya. Esta semilla de mostaza es muy común en Israel, pero puede crecer entre 2 a 5 metros. Imagínense, pequeñita, pero se convierte en un árbol grande de 2 a 5 metros. Esta semilla de mostaza es una hortaliza. ¿Qué quiero decirte con esto? Que la semilla puede ser pequeña, pero crece y se multiplica. Y me llamó mucho la atención porque Jesús utilizó mucho la semilla, la parábolas de la semilla para hablar de la palabra. La comparó la palabra con una semilla. Aleluya.
donde lo vemos aquí en la palabra. Habló en 4 parábolas de la semilla para referirse a la palabra de Dios. Entonces vemos aquí a través de la palabra que la semilla de mostaza es como la palabra. Hay acciones, hay palabras, cuando nosotros vemos la palabra, que piensan del tamaño de una semilla de mostaza, pero pueden convertirse en algo grande. Toda palabra que yo repito constantemente, esa palabra va a crecer, sea buena o sea mala, y va a causar un efecto de multiplicación en mi vida y a las personas a las cuales yo deposito esa palabra. La palabra tiene poder. Nosotros tenemos poder en nuestra boca para dar vida o para dar muerte. Porque aunque la palabra muchas veces sea pequeña y yo se la digo a un niño constantemente la misma palabra, llega un momento que él esa palabra se la va a creer y va a empezar a crecer dentro de él, trayendo consecuencias, trayendo acciones, dando frutos en él en un tiempo determinado de su vida. Aleluya. Toda semilla es pequeña, pero toda semilla tiene el poder para multiplicarse. La palabra de Dios se multiplica como una semilla. Y Jesús quería darlo a entender. De alguna manera nos quería dar a entender a los que estaban ahí. Por eso usó la parábola, para que muchos pudieran entender, aunque muchos no entendían. Buscaba la manera de hacerles entender que la palabra de Dios, inclusive comparó el reino de los cielos con una semilla. Y usted dirá, ¿cómo el Señor puede comparar el reino de los cielos con una semilla que es tan pequeña? ¿Por qué? Porque el Señor quiso decir que aunque muchos vieran el reino de Dios así, el reino de Dios es grande, se expande y se extiende y se multiplica no solamente en el cielo, sino aquí en la tierra a través de sus hijos, a través de la iglesia. Aleluya. Cuando nosotros miramos el nacimiento de Jesús, vemos a Jesús cuando nació. Era un niño pequeño, ¿verdad? Y que quizás para la sociedad era alguien insignificante, no era nadie importante. Para muchos los que estuvieron alrededor, a lo mejor vieron un niño normal que nació en consecuencias bastante difíciles económicamente y pasó inadvertido. Nació ahí en un pequeño pesebre, pequeñito, ese bebé, pero un bebé que creció, un bebé que se multiplicó y que hoy en día en la tierra hay muchos Jesús, muchos que quieren que siguen el camino de Jesús, muchos que queremos crecer como Jesús. Pero Jesús cambió la historia de toda una humanidad cuando creció, multiplicándose aquí en la tierra a través de la palabra, a través de la iglesia. Aleluya. Y aunque Él fue crucificado, Él fue enterrado aquí, vemos en la palabra, quizás muchos lo vieron como un hombre más que habían crucificado ahí, pero Jesús no era alguien común. Jesús resucitó al tercer día. Aleluya. Quizás lo vieron como algo pequeño cuando estaba ahí crucificado, pero no fue así. Sus discípulos creyeron en Él y el mundo creyó en Él. Jesús depositó en sus discípulos la palabra, estableciendo el reino de Dios. Sembró la semilla de la palabra, porque Jesús sabía que la palabra se iba a multiplicar, que la palabra se iba a extender, que la palabra era el único vínculo que nos iba a mantener a nosotros a salvo del enemigo. Si pudiéramos entender lo poderosa que es la palabra, que la palabra nos cobija, que la palabra nos protege, que la palabra se extiende, no se queda, por mucho que yo pueda, cualquier persona que reciba a Jesús hoy en día en su corazón, si tú no lo has recibido, te digo, no pierdas el tiempo, porque no es una simple oración, no es una simple práctica que yo voy a hacer como he escuchado a muchos. Es que esa palabra, cuando salga de tu boca, para tú recibir a Jesús en tu corazón, va a traer cambios en tu vida. Esa palabra se va a extender. ¿Para qué? Para traer orden a tu vida, para traer limpieza. Va a venir una transformación de lo que está torcido, de lo que está enfermo. Se va a ser sanado. Lo que está torcido, Dios lo va a enderezar a través de la palabra.
Quizás diga, no, solamente di una palabra pequeña ahí, abrí mi corazón, recibí a Jesús en mi corazón, pero la palabra va a crecer. Dale tiempo a Dios, tú riégala todos los días y te darás cuenta que esa palabra que una vez recibiste, que una vez creíste, que una vez sembraron en tu corazón, quizás hoy no lo veas, pero desde que Jesús entra en nuestra vida, empiezan a ver los cambios. Empieza a caerse todo altar diabólico que el enemigo quiso sembrar en tu vida. Toda mentira que levantó para engañarte, para que tomaras decisiones equivocadas. Jesús empieza a trabajar a través de esa palabra que tú una vez recibiste en tu corazón. Esa palabra no va a venir para quedarse ahí estática, quieta. Esa palabra que has recibido en tu corazón va a venir para levantarte, para que todo aquello que tú has dejado tirado en tu vida, porque dices que no puedes, la palabra va a empezar a trabajar en eso, en esa carga pesada que una vez tú soltaste. Jesús la va a tomar por ti. Pero eso es lo que no quiere el enemigo, que esa palabra, que es como una semilla pequeñita, llegue a nuestra vida y nosotros la recibamos, digamos, sí, recibo a Jesús en mi corazón. Y en el momento que la recibes quizás no vi nada, ves algo, ves todo en lo natural, pero Dios está trabajando. Porque a medida que Jesús viene y empieza a trabajar esa palabra en nosotros, ya no estás solo, ya no estás sola. El mundo espiritual del reino de Dios se levanta a tu favor. Una nueva historia Dios va a escribir en tu vida. Y muchas veces pensamos, la reacción que tenemos de esa palabra que recibimos, que es como una semilla, lo primero que vemos es en lo natural. Oh, ahora se va a arreglar mi pobreza, me voy a cambiar del ranchito donde vivo, voy a hacer tal cosa. Pero Dios quiere cambiar lo que está dentro de ti. Aquello que una vez quebraron, aquello que una vez dañaron. Y a veces lo tapamos y bloqueamos nuestra mente y tapamos aquello. Pero aquello hay que sacarlo para que nuestra alma pueda ser sanada. Por eso el enemigo no quiere que recibamos la semilla de la palabra. Y ha trabajado y sigue trabajando y luchando porque la visión que él tiene es quebrar, separar o destruir lo que es la familia. Porque la familia es el diseño de Dios. La multiplicación es el diseño de Dios. Viene trabajando también en la especie de los animales. ¿Cuántos experimentos no han hecho para producir una oveja que no sea de forma natural, por medio de un laboratorio, destruyendo la semilla y siendo el hombre el que cree la vida? Solo Dios crea la vida. ¿Qué puede salir de ahí? ¿O qué puede salir de la creación de un hombre que no nació de forma natural, sino que fue clonado en un laboratorio? ¿Qué puede salir si no tiene alma? Si no fue hecho imagen y semejanza de Dios. Entonces la semilla es la que hoy en día nosotros tenemos que cuidar. Esa palabra que va a mantener mi identidad. Esa palabra que recibes. Hoy yo te invito a que sigas leyendo las escrituras, que sigas leyendo la palabra en familia. Como dice la palabra, léesela a tus hijos de día y de noche. Colócala en las ventanas, para que esa palabra sea como una semilla que esté en el corazón de tus hijos, que esté en el corazón de tu matrimonio, que sea una regla de oro en el mundo espiritual para tu casa, para tu familia. Aleluya, hay mucho que hablar sobre la semilla. Vemos que hay varias clases de semillas. Hay semillas que tienen efecto en el mundo espiritual, como estamos hablando. Y esa es la palabra de Dios. Aleluya. Porque la palabra de Dios se siembra en nuestros corazones y se vuelve vida espiritual. Como dice aquí la palabra en Juan capítulo 1, versículo 12, lo podemos leer. ¿Por qué? Esto sucede a través de un nacimiento nuevo. La palabra viene a traer vida, de lo que estamos hablando ahorita, de recibir a Jesús en nuestro corazón.
También sucede lo mismo con la semilla que sembramos en el mundo físico. Tiene repercusiones en el mundo espiritual. Así es. Inclusive en la eternidad. Esto sucede con las ofrendas, ¿verdad? Con los diezmos, con las ayudas que yo doy a las personas que necesitan. A veces decimos, no, que yo soy buena gente, me gusta ayudar a los demás. Toda acción buena contra otra persona tiene una repercusión en el mundo espiritual. Que Dios devuelve en bendiciones. Léalo, está en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Aleluya. Qué grande es el Señor. Y yo me quedé con esa palabra del libro de Génesis, capítulo 1, versículo 12. Dios vio que todo era bueno y dijo, la tierra produzca toda clase de plantas con su semilla, y hierba que den semilla, y árboles que den fruto. Todo tiene que tener una semilla porque es el diseño de Dios. Pero el enemigo ha trabajado en todas las áreas, en la familia, en la creación de Dios, en los animales, en las frutas, en la fauna, en la naturaleza, queriendo cortar la semilla, queriendo cortar el diseño de Dios. Una cosa que él ha querido clonar, distorsionar, es la semilla de la palabra. Por eso Jesús dijo una vez y nos advirtió, cuando escuchen hablar que Jesús está aquí o está allá, no lo crean. ¿Por qué? Porque es una copia. El enemigo siempre lo que quiere es imitar para engañarnos. Hoy yo te invito a que recibas a Jesús en tu corazón, para que esa palabra, aunque caiga pequeñita como el grano de mostaza en tu vida, ella va a crecer. Cada vez que tú la riegues leyendo la palabra, ella va a crecer y va a entrar dentro de ti para poder traer limpieza. Como dijo el rey David, ¿verdad? Quiero ser blanco como la nieve, límpiame, Señor. Todo aquello que está oscuro, que parece bello, el Señor va a venir. Porque la sangre de Jesús se hace evidente cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón. Dios hoy te dice, abre tu corazón para que todas las mentiras que has vivido durante tu vida se caigan. Porque cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, entonces parece que se cae una ceguera espiritual de nuestros ojos. Y todo aquello que hemos hecho mal en la vida, el Señor empieza a cambiarlo, empieza a darnos una mente nueva y renovada para que pueda entrar el diseño de Dios y traer esa palabra que es la semilla de Dios, venga a multiplicarse, venga a traer cambios para bien y yo pueda salir de un sistema religioso, de un sistema también político o de gobiernos humanos que nos mantienen introducidos en una esclavitud, podríamos decir una esclavitud de trabajo forzado para mantenernos entretenidos, viviendo una vida simple, una vida sin Cristo. Y después cuando te mueras, ¿qué va a pasar con tu alma? Cuando te presentes delante de Dios, ¿qué le vas a decir? No, Señor, pero si yo estuve trabajando toda mi vida, fui un buen esposo, eduqué a mis hijos, no le faltó nada. Pero tu vida espiritual, ¿qué hiciste con ella? ¿Qué hiciste con lo que Dios te entregó? ¿Estuvo ahí guardado? ¿Estuvo esos talentos, esos dones que Dios te dio ahí guardado? ¿Porque te dio miedo? ¿O porque simplemente no quisiste creer? Dios sigue llamándonos a través de su palabra para que vengamos al arrepentimiento. Él no quiere que nadie muera para siempre. Él quiere que seamos salvos a través de su palabra. Dios lo que te pide es que abra su corazón en este tiempo. Que Dios te bendiga.